¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo una sorpresa y un regalo que creo que os va a encantar, porque voy a tener una entrevista con un buen amigo del cual he descubierto una virtud que no conocía y además de presentaros a este amigo y lo que él está haciendo, voy a dejaros en la descripción de este vídeo cómo poder conseguir algunos regalos que este amigo nos va a dejar. Estoy hablando de Juan Carlos Valero. Él es un pastor de aquí de España, también director de Radio Televisión Vida, y yo durante mucho tiempo le he conocido como pastor y periodista, uno de los pastores y periodistas de renombre aquí en España. Realmente él está haciendo un trabajo extraordinario con su equipo y a través de Radio Televisión Vida han estado bendiciendo a la iglesia en España de muchas maneras. Pero hace poco, hablando con él, me dijo que estaba terminando de escribir su primera novela. Y es esta. Y yo le dije, Juan Carlos, pero ¿cómo es posible tantos años conociéndonos? Y yo no tenía ni idea que eras escritor. Y entonces me empezó a mostrar cómo tiene un blog de relatos, de cuentos, de historias y cómo estaba lanzando su primera novela titulada La Altura. Y es la primera novela de una serie. Y tengo que decir que ya le admiraba como pastor y periodista y director de la Radio Televisión Vida aquí en España. Pero estoy descubriendo en él un talento increíble para escribir. Es capaz de utilizar las historias para revelar el mensaje de la Biblia, pero de manera creativa. Y por eso he querido hacerle esta entrevista, porque me parece que en el mundo cristiano evangélico estamos acostumbrados a literatura muy valiosa, literatura que transmite información práctica acerca de la teología o la vida cristiana, pero creo que tenemos muy poco espacio, sobre todo en el mundo hispano, para todos aquellos que quieren escribir cuentos y novelas. Y me parece que esta es una de las mejores maneras para transmitir el mensaje del Evangelio. Y me gustaría que Juan Carlos nos hablase de por qué escribe y por qué cree que escribir cuentos y novelas puede ayudar a la extensión del mensaje del Evangelio. Porque además de cumplir la misión a través de estos cuentos y novelas, puede hacer que muchos jóvenes de nuestras iglesias que tristemente no leen, porque esa es la verdad, no leen o leen muy poco, comiencen a leer, que descubran que descubran el deleite que es leer un libro. Y ya sabéis que para mí la lectura es algo muy importante, solo tenéis que ver lo que tengo ahí detrás. Me encanta leer y sobre todo me encantan las buenas historias. Entonces voy a dar paso a mi amigo Juan Carlos. Y ya veréis el regalo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, muy bien, muy contento, Itiel, de compartir este ratico contigo y con los amigos de Instagram también. Pues tengo que decirte que me has sorprendido. Como estaba diciendo al principio, yo ya te admiraba como pastor, periodista, director de Radio Televisión Vida aquí en España, que hacéis un trabajo tremendo. Pero ahora te admiro como escritor y no de cualquier cosa, porque yo conozco muchos pastores que han escrito libros, muchos basados en sus propias predicaciones, pero conozco muy pocos que escriben novelas, que usan las historias para revelar el mensaje del Evangelio. Entonces estoy muy emocionado con esto y tengo algunas preguntas que hacerte. Pues aquí soy todo oídos y yo mismo, la verdad es que estoy dejando que el Señor me sorprenda en esta creatividad. Creo que es muy importante que nuestro mensaje es el mensaje más especial, más bello e impactante, y que lo podamos comunicar llegando al corazón y atrapando la atención, es uno de los retos que tenemos.
Sí, y además quiero anunciar a todos los que nos están escuchando que voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que se bajen 3 de tus relatos en formato audio. Son espectaculares y los tienen que escuchar. Creo que después de escucharlos van a querer tener esta novela, que yo sé que soy uno de los primeros que la tiene y habrá que ver cómo la hacemos llegar a todos los interesados. Pero bueno, voy a empezar con la primera pregunta, Juan Carlos. ¿Qué te llevó a querer escribir cuentos y novelas de ficción en lugar de los clásicos libros de enseñanza a los que estamos acostumbrados en el mundo cristiano evangélico? Bueno, he llegado a escribir algún libro de enseñanza, sobre todo para nuestro entorno, pero esta pasión, digamos, por escribir cuentos, relatos, también breves y cortos y novela, nace en primer lugar por mi propio amor a la lectura. Me gustaría tener más tiempo para leer, pero tú sabes que nuestra vida y la familia y el ministerio absorben mucho, pero todavía recuerdo en una biblioteca de Murcia, de mi pueblo, terminar de leer lo que para mí era una enciclopedia, un libro gordísimo, que era Las aventuras de Tom Sawyer, y terminar y de repente decir, lo he terminado. Tenía 12 años y ¿ahora qué? He podido viajar a orillas del Mississippi y pasármelo bien y me di cuenta de que un libro te hace viajar, ¿no? Como decía Emily Dickinson, que es la forma de viajar lejos, montarte a lomos de un libro. Y amo la lectura. Pero también tengo 4 hijos, y Tiel, como tú sabes, de 20 mi mayor y el pequeño 13. Y desde pequeños han sido devoradores de cuentos, así que tenía que estar inventándomelos y buscando y leyendo para poder alimentar su imaginación. Y ahora que ya son más grandes y no me piden cuentos, yo se los cuento igualmente. Hoy mismo salí a pasear con Caleb un poquito aquí cerca de la casa y le contaba un cuento para hablarle acerca del propósito que Dios tiene con su vida e iniciar una conversación. Y eso me ha motivado a querer dejar un material, unos recursos que de alguna manera puedan entretener, divertir y al mismo tiempo presentar el amor de Jesús, ¿no? Y luego también responde evidentemente a un llamado que desde que me convertí ha estado ardiendo en mi corazón y tú sabes cómo son los llamados del Señor, que te persiguen. Es como una sombra que te persigue y cada tanto sientes un peso de que esto tengo que darlo a luz, esto tengo que parirlo. Y aprovechando el confinamiento, terminé de escribir una novela que comenzó en el 2015 en un viaje de avión. Y bueno, pues, y ahora que sigo confinado tú, porque he estado en contacto directo con un positivo, así que pues seguiré escribiendo. Y te confieso también que a veces para las mismas predicaciones, porque tenemos una gente que se sienta delante de nosotros, nos regala su atención por 40 minutos, 1 hora, y para mí eso es algo muy, muy grande. Y no quiero que se sientan un público cautivo a su pastor, sino que sean edificados por el Espíritu Santo, pero también que sean enriquecidos en todo sentido. Y a veces pues me pongo delante del Señor y me da cuentos o me da ideas o parábolas, digámoslo así, para poder acercar esas verdades del Señor. Bueno, tú mismo lo estás diciendo, el mayor contador de historias fue Jesús. Y creo que hoy en día en la iglesia evangélica hemos olvidado que Jesús enseñó las grandes verdades del reino de Dios, los misterios del mundo espiritual, contando historias. Y creo que hemos perdido un poquito, sobre todo, vuelvo a decirlo, en el mundo hispano, en la iglesia del mundo hispano, este impulso de seguir contando historias y contarlas bien. Por eso quería abrir este espacio, porque tú eres uno de los pocos que yo conozco en España que lo está haciendo. Pero por eso quiero hacerte la segunda pregunta, porque usar relatos de ficción para ilustrar verdades de Dios ¿es una estrategia bíblica?
¿Ha tenido lugar a lo largo de la historia y crees que tiene un espacio en la literatura cristiana de hoy? Porque sé que esto se lo estarán preguntando muchos. Dirán, bueno, no, la cuestión de transmitir las verdades de Dios hay que hacerlo con seriedad. ¿Cómo eso de entretener? Has dicho la palabra entretener y es como que a veces le tenemos miedo a la palabra entretener. Cuando yo pienso que es importante ser entretenidos, disfrutar de una buena historia que nos haga vibrar. Yo no le tengo miedo a la palabra entretener. Entonces, esa es la pregunta. ¿Crees que hay espacio para este tipo de literatura en nuestras iglesias? Oye, hace poco se me ocurrió introducir algo de la mitología griega y no veas cómo me llovieron las críticas simplemente por contar una historia de la mitología griega. Pero efectivamente está en la palabra y lo encontramos en numerosas ocasiones y con un impacto muy poderoso. Es algo que contar historias, relatar un cuento, ha estado unido al ser humano desde el principio, esa capacidad creativa, esa capacidad de invención, de comunicación. Decía así un poco en plan de broma Gabriel García Márquez que cuando en una caverna, en la edad de piedra, un cazador se fue una noche, se fue una tarde y no volvió hasta después de 2 días, nació el primer cuento. Y le contó a su esposa cómo había luchado contra una fiera hambrienta que lo quería devorar, pero cuando ella descubrió que aquello era un cuento chino, lo que la esposa hizo con su querido compañero fue la primera novela. Ahí se escribió la primera novela, decía Gabriel. Muy bueno. García Márquez. Gabriel García Márquez es que es otro nivel, es otro nivel. Así que siempre, pero fíjate, si pensamos en los días de Gedeón, de los hijos de Gedeón, cuando uno de los supervivientes, se sube a un monte y a Jerobaal, ese rey sanguinario, le cuenta lo que ha sucedido y lo que va a suceder con la fábula de los árboles. Cuando le dijeron a la higuera de reinar, cuando le dijeron al olivo de reinar, etc. Y viene un mensaje de Dios que aún lo podemos usar para contarlo a los niños. O cuando Natán, por ejemplo, tiene que reprender a David y le cuenta un cuento. Le cuenta un cuento de un pastor que solo tenía una oveja y un rey la codicia y se la quita para darse un festín y se enciende la ira de David porque se metió en la historia y Natán le dice, ese hombre eres tú. Qué final, ¿no? Impactante para el mismo David. Y así tenemos otros ejemplos. Isaías habla de una viña plantada y que tenía que dar fruto bueno y dar fruto malo. Salomón en Proverbios habla de un joven que se encuentra con una mujer de mal vivir y acaba cayendo en sus redes y a su hijo le está contando en definitiva un cuento, ¿no? Pero como tú decías, es Jesús, en todo Él es el maestro y con sus parábolas atrapaba la atención de la gente, hasta los niños le podían entender. Él nos creó y Él sabe perfectamente que nuestra mente aprende yendo de lo concreto a lo abstracto. Que si tú quieres enseñar, yo recuerdo cuando me sentaba con mis hijos a enseñarles a leer y yo no les enseñaba lo que era la R. Yo les enseñaba que la R era una reina y que la reina entonces iba a visitar a un amigo que era, imagínate, el electricista. Entonces la reina se encontraba con el electricista para pedirle que le hiciera una reparación y la R con la E sale la re y así les estás contando una historia que capta su atención y ellos pueden de repente ir asimilando conceptos abstractos a través de lo que tú les estás relatando. Y Jesús, parábola significa eso en griego, poner una cosa al lado de la otra y compararlas y Jesús dice el reino de los cielos es y nos cuenta esas grandes historias que por otra parte en la historia del hijo pródigo, fíjate que ni siquiera los enemigos le pueden acusar, porque ¿de qué le podían acusar? De contar historias, pero luego esas historias cuando por fin las comprendían se les volvían en contra, o la de el buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo para que yo lo ame? Te voy a contar una historia. Y Jesús
de repente hace que este cuento se le vuelva en contra para que se dé cuenta de su necesidad de amar a todos sin hacer acepción de personas. Todas sus parábolas no tienen desperdicio. Y les quiere enseñar de la obediencia y les dice, había un hombre necio que edificó su casa en la arena. Todo el mundo lo podía comprender y las imágenes se quedaban grabadas en su memoria y en el imaginario de todos sus discípulos. Otro hombre fue sabio y edificó sobre la roca. Entonces Jesús nos dio el ejemplo. Y por supuesto esto ha seguido luego en la historia de la iglesia también, Itiel, porque yo recuerdo usar un himno, el himno de la perla de Tomás, que se le atribuye a Tomás, que cuenta la historia de un joven rey que se va a Egipto y cae en un embrujo y pierde su identidad hasta que un águila volando lo despierta y recuerda que es un príncipe que tiene una misión que cumplir. Y eran mensajes, a veces en un mensaje así, una vez que has visto la historia, has pintado con tu imaginación el cuadro, no hace falta nada más, solo aplicar y dar, como decimos en el argot torero, la puntilla final, ¿no? Wow. Yo hace poco, el Espíritu Santo estaba buscando al Señor para hablarle a los jóvenes y entonces me hizo sentir la tristeza de lo que es Él vivir con nosotros todos los días, enamorado de nosotros, y nosotros, que hay días que en muchos casos sucede, le prestamos 100% atención y en otras ocasiones lo ignoramos. Y cuando estaba intentando expresar lo que el Espíritu Santo sentía, me viene un cuento que le llamé, lo titulé El amigo ignorado, y entonces hablé de un matrimonio de Bernardo, lo llamé él, y Casilda, y ella tiene episodios de bipolaridad. A través de un trauma se despierta en ella una bipolaridad. Así que un hombre enamorado como Bernardo de repente tiene que convivir con una esposa que hay días que lo ama intensamente y hay días que lo ignora y está metida en su hoyo de depresión. Y cómo él siente el dolor y la quiere ayudar. Una vez que les conté la historia, no hizo falta nada más, les hablé de que a veces así se siente el Espíritu Santo y corrieron lágrimas y te das cuenta de cómo nuestra mente para comprender va de lo concreto a lo abstracto. Así que si queremos hablar del amor de Dios, nada más que tenemos que contar qué es amor. Contamos la historia de la cruz y ahí está, la definición está hecha, todo lo que hay que decir está en esa gran historia, ¿no? Wow, wow. Estoy disfrutando muchísimo, Juan Carlos, porque yo soy un fanático de las buenas historias. Lo sé. Y creo que tenemos... Nos hemos beneficiado de eso. Sí, soy predicador de la gran historia, que es la historia del Evangelio, y creo que merece la pena tener predicadores que sepan contar historias, que cuenten la gran historia. Y reivindico este arte, el arte de contar historias para conectar el corazón de esta generación con el Evangelio. Tristemente, las estadísticas en Europa y en el mundo occidental es que cada vez más los jóvenes parece que se aburren en nuestras iglesias, se desconectan, se marchan y pueden existir muchas razones. Pero bueno, yo como predicador creo que puedo hacer la autocrítica de que necesitamos, como expositores del Evangelio, contarles esta gran historia de manera que puedan entenderla y que pueda conectar con su corazón, no solo como doctrina esquematizada, que tiene su lugar y es necesaria, pero también contar esta gran historia a través de los relatos, ¿no? Entonces, de ahí surge mi tercera pregunta. ¿Cómo podemos motivar a esta generación, que muchos de ellos nos estarán viendo ahora, a leer más y a escribir sus propias historias? Porque yo siempre vivo en esta tensión. Suelo decir, no, es que los jóvenes cristianos leen poco. Pero luego me he encontrado con jóvenes cristianos con libros así de gordos, de la saga de Harry Potter, por ejemplo, y se los devoran. Sí. Y no voy a entrar a valorar si es bueno, si es malo. Simplemente digo que a veces los jóvenes leen poco cuando les damos a leer cosas que son aburridas, pero cuando les damos algo bueno pueden llegar a leer mucho, ¿no? Entonces,
¿Tú cómo crees que podemos realmente en el mundo cristiano evangélico, que siempre nos estamos quejando los predicadores y los pastores de que nuestros jóvenes no leen, a que lean más? ¿Y por qué no? A que escriban también. Sí, hoy mismo yo estaba con Caleb y él, que es el de 13 años, es un apasionado de Minecraft, de los vídeos relacionados con Minecraft. Puede pasar horas viendo el mundo de Gumball y todas estas cosas, y sin embargo le cuesta leer, es una realidad, y son estadísticas que más del 50%, un 55% de adolescentes, dice los últimos informes, que no leen. Y dentro de la iglesia incluso hay estudios de Lifeway Research que dicen que lea la palabra a diario en Estados Unidos solamente una tercera parte, o sea, el 33% leen la palabra a diario. O sea, nuestra falta de lectura puede afectar también nuestra comprensión de la Biblia, nuestra lectura, el hábito de la lectura. Entonces yo le decía a Caleb, hijo, mira, hay cosas que no te cuestan, que nacen de ti en una forma tan fácil y les puedes invertir horas, pero hay otras cosas que tú tienes que hacer que te acaben gustando, porque son importantes para ti. Tú tienes que hacer y ahí colaboramos los padres, como tú dices, no diciéndoles lee cualquier cosa, ni siquiera en la Biblia lee cualquier cosa, mira, lee esto. Y tenemos que acompañar, incluso leer con ellos. Se ha demostrado que es importantísimo y se crea un vínculo muy especial, porque a veces los chicos, fíjate, cuando todavía no se ha hecho el hábito de la lectura, en el cole, ¡pum!, te zampan los clásicos, ¿no? De repente te tienes que leer el Quijote o tienes que leer, no sé, en el mundo anglosajón obras de Shakespeare, etc. Y asocia la lectura con tarea, deberes, obligación. Y efectivamente el leer tiene que ser para nosotros algo imprescindible, pero tenemos que conseguir que nos guste y que nos enganchemos. Yo me enganché con Tom Sawyer, pero es que después me he enganchado, cuando yo me convierto, me enganché, por ejemplo, con las biografías de grandes cristianos. ¿Te acuerdas? Oswald Chambers, que mini biografías, pero que impactaron mi vida. Y disfruté leyéndolas. Disfruté leyendo, incluso con lágrimas, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y me identifiqué tanto y habló a mi corazón. Y después, evidentemente, otros muchos libros. Entonces, yo creo que es clave. Efectivamente, hay una crisis de lectura, pero creo que tenemos que comprender y ayudarles a comprender a nuestros chicos y a nuestros jóvenes que es igual que comer o que asearse, es imprescindible para formar su persona, y que hay buena literatura, y que incluso, fíjate, Itiel, que está demostrado cómo se han hecho estudios de cómo los muchachos que pasan horas frente a una pantalla de televisión, viendo vídeos o lo que sea, se desarrollan las partes frontales del cerebro y es como que genera, estos estudios dicen que entorpece esa parte de alguna manera la toma de decisiones, o hace que sean más impulsivos, más violentos. En cambio, se han hecho estudios de cómo después de la lectura se ha estudiado el cerebro y cómo se ha enriquecido el cerebro, cómo se han hecho nuevas conexiones, cómo la parte emotiva, la empatía con esos personajes, se ha identificado la persona con lo que sienten esos personajes. O sea, está demostrado que incluso cuando uno lee, está impidiendo, está luchando contra el Alzheimer, está fortaleciendo el cerebro, está combatiendo el estrés. En un 65% de las personas que leen combaten el estrés y lo vencen. Personas que han salido de la depresión leyendo, y ahí está, hay mala literatura y buena literatura, pero ¿qué tal si nosotros accedemos a tan buena literatura como hay? Y hay un esfuerzo incluso de los escritores para ofrecer cuentos, relatos, libros de enseñanza, novelas, etcétera, que nos transmiten valores, que nos inspiran, que nos llevan a enamorarnos más del Señor. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y que es un trabajo que tenemos que hacer juntos, padres, educadores, pastores, con nuestros jóvenes, no como una tarea pesada, sino realmente como un deleite. Qué bueno, qué bueno. No tenemos mucho tiempo, por eso quiero que nos hables
de tu libro, de lo que has escrito. Yo voy a dejar, como he dicho, un regalito aquí en la descripción del vídeo para que accedan a tu blog de relatos, con 3 relatos en formato audio que les van a fascinar. Pero cuéntanos algo para saber más de ti, Juan Carlos. Bueno, pues mira, este libro, y tú imagínate una trama policíaca, de esas que no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Imagínate también que el protagonista hace unos viajes a un mundo imaginario donde Dios se le está revelando a través de sueños. E imagínate también al mismo tiempo a un joven invidente, porque el protagonista es invidente de 18 años, que está en el Madrid de los 90, es de una familia cristiana, pero él quiere tener su propia aventura de fe, no ser ya un espectador, sino ser un protagonista. Entonces, todas esas cosas las combinas y sale este libro que es La Altura, es una saga, el protagonista se llama Martín Vera, y para mí creo que es una lectura buena para adolescentes y para jóvenes, incluso gente mayor que ya lo ha leído, y es muy entrañable cómo surgió este libro, Itiel, porque fue un viaje que estaba haciendo a los Estados Unidos y que de repente se estrenaba para mí en ese vuelo las pantallas detrás del asiento y era de la pantalla en el pasillo a una pantalla 8 horas hasta Nueva York, iba allí a ministrar y una pantalla para mí solo con estrenos de cine, así que hice algo, quise entregarle el vuelo al Señor y más que ponerme a ver películas, tener un tiempo con Él, y en algún momento del vuelo el Señor me habla en mi interior y me dice, toma tu libreta, tu bolígrafo y comienza a escribir. Y me vienen estas palabras: nació sin los nervios ópticos de ambos ojos, simplemente no podía ver. Y para imaginar el mundo a su alrededor, así que comienza a fluir la historia sin tener ni a chicos invidentes en mente ni nada, fue como un regalo. Y ahí donde yo quiero animar a las personas que nos están viendo, yo creo, Itiel, que hay grandes historias que están como volando y Dios está esperando corazones dispuestas a tomarlas y a traerlas para esta generación. Creo que todavía hay cuentos que contar, novelas que escribir, canciones que componer, mensajes que predicar, que Dios quiere depositar en gente dispuesta para comunicarlo a nuestra generación. Y así fue como nació este libro y, como digo, lo pude completar ahora en este último confinamiento. Wow, wow. Pues no sé si habrá manera, gente lo está preguntando en los comentarios, manera de conseguir este libro. Todavía es un poco difícil, entiendo, porque es autoeditado, pero no sé si hubiese alguna manera. Sí, está en Amazon, está. Claro, en algunos países para comprarlo en tapa blanda es un poco difícil por Amazon, pero en ese caso está el ebook, el formato Kindle. Aquí en España está en la librería Manuel y APA, mi tienda evangélica, y en Amazon, como digo, ahí lo he puesto y bueno, esperando que algún día incluso la distribución sea un poco más fácil, pero ya se puede acceder, aunque sea en ebook. Buenísimo. Para concluir, para que no parezca esto que solamente era hacer publicidad de tu libro, que también, y no me lo has pedido, he querido yo hacerla porque, como digo, necesitamos motivar a los escritores que están ocultos en la iglesia a que escriban Amén. buenas historias. Yo ya estoy aburrido de libros de los 5 puntos para hacerte rico y próspero. Quiero buenos libros que te cuenten la verdad del evangelio de una manera cautivante, que te lleve, que te haga sumergirte en una buena historia. En honor a Jesús, el gran contador de historias. Pero dinos, ¿hay libros a lo largo de toda la historia, libros que tú destacarías como, mira, estos libros, estas novelas han marcado generaciones, han transmitido el mensaje del evangelio de manera creativa? Leedlos, jóvenes. Recomiéndanos, haznos unas recomendaciones de bibliografía, por favor. Claro. Bueno, a mí fíjate que C.S. Lewis escribió muchísimo de
de libros de enseñanza, fue un gran apologeta, pero por supuesto las crónicas de Narnia o cartas de un diablo a su sobrino, qué grande, ¿no? Qué literatura maravillosa. Tenemos libros, hoy en día hay grandes escritores me estoy centrando lógicamente en relatos y en novelas, y tenemos libros maravillosos de César Vidal, tenemos libros como puede ser de Mario Escobar, José Luis Navajo, escriben de maravilla. Claro, en el mundo inglés hay también grandes escritores, Tim LaHaye, que nos dejó los libros de Dejados Atrás, toda esa serie. Fran Peretti para mí fue un descubrimiento en el sentido de cómo él cuenta la guerra en el mundo espiritual, penetrando la oscuridad, es ya muy viejo, un clásico, o esta patente oscuridad, y cómo él habla de la oración, te enseña a orar sin estar en una monografía de oración, pero Fran Peretti, hoy en día tenemos otros grandes novelistas como Ted Dekker, o también tenemos a Francine Rivers, que escribe para los que les gusta la novela histórica y también romántica, más Lucado, en fin, hay muchos otros que podría citar, pero a mí los biográficos me llegan hondo. Hace poco me enganchó El hombre celestial, del hermano Jung, que también es uno de esos libros que lo lees con lágrimas, porque es una historia real, o Los generales de Dios, que nos inspiran a servir al Señor. Son libros que han impactado, no sé, una biografía como la de David Brainerd, con tuberculosis, impactó la vida de tantos, impactó la vida de un Enrique Martin que se va para llevar el evangelio siendo tuberculoso también, dice: yo quiero ser una antorcha encendida en medio de la oscuridad pagana. Y bueno, animo de verdad a que los padres también, a que hagamos un esfuerzo, las editoriales, los escritores, los padres, los pastores, para recomendar y para proporcionar esa literatura. Juan Carlos, por tiempo tenemos que concluir aquí, pero lo he disfrutado mucho. Gracias, una vez igualmente. más, La altura de Juan Carlos Valero está en Amazon y lo van a poder conseguir fácilmente en ebook, y quizá también, depende del país, en tapa blanda, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno haber hablado de esto. Gracias, Queremos igualmente. más cuentos. Y dejamos aquí unos regalitos para todos los que han seguido esta entrevista. Te abrazo, amigo. Un abrazo igualmente, y gracias por tu vida, tu ministerio. Que Dios te siga usando. Adiós, adiós. Hasta pronto.